Hola, buenas tardes. Yo soy José María Rinaldi, soy el profesor encargado de esta comisión de finanzas públicas. Estoy agregando y comunicándome con todos los participantes del aula virtual Moodle, las actividades que vamos a realizar en el inicio de clases de hoy. Vamos a ver un poquito en este video eh, la metodología, el contenido de la materia, las condiciones para regularizar y algo así de cómo es el examen, que después sobre el final, si es que tenemos encuentros presencial, te voy a dar una clase específica respecto a cómo es el examen, es decir, una serie de elementos o de tips para que ustedes puedan aprobar la materia sin ningún tipo de inconveniente. Este video va a ser cargado en un canal de YouTube que en el mensaje que les voy a mandar en instantes va a tener el link. Primero comencemos diciendo cuál es el enfoque de la materia. Las finanzas públicas han tenido una gran evolución en el último tiempo, principalmente desde mediados del siglo XX a la actualidad, pero particularmente en la situación actual. Lo que está aconteciendo en estos días, la pandemia del coronavirus tiene una gran y fuerte influencia en lo que va a ser el cambio de paradigma de las finanzas públicas. El otro gran cambio de paradigma que tuvimos fue la crisis mundial del 2008 y varios que vamos a ir viendo en el capítulo 1. El capítulo 1 vamos a ver cómo evolucionan el pensamiento, las doctrinas en torno a las finanzas públicas, cómo eran los clásicos, es decir, de mediados del siglo XVII hasta principios del siglo XX, en el que se produce la Primera Guerra Mundial, la impronta de la crisis del 30, la Segunda Guerra Mundial, que cambian fabulosamente los conceptos referidos a esto que está referido al rol del Estado, cómo cambia el rol del Estado del bienestar y cómo ahora volvemos a hablar del estado del bienestar. Todo eso vamos a ir viendo y vamos a hacer mucho hincapié en esto de la pandemia y cómo influye en el pensamiento de lo que hoy se llama la economía del sector público. Esta materia está llamada finanzas públicas, que es un concepto obsoleto, un concepto clásico que se fija solo en la hacienda, en cómo se financia el sector público y no se fija en los aspectos de la intervención extrafiscal o macroeconómica del Estado dentro de la actividad de la macroeconomía y particularmente dentro del sector público. Hoy en la actualidad ya no se habla de finanzas públicas o de hacienda pública como el gobierno anterior le dio en llamar Ministerio de Economía, que se reduce a pensar que el Estado es un mal necesario y que lo único que hay que hacer es recaudar impuestos para que ese Estado y ese mal necesario se financie, sin considerar otra forma de financiamiento como son la deuda o inclusive la emisión. Hoy, en los días de hoy, se está discutiendo el financiamiento del sector público para esta pandemia a través de grandes emisiones monetarias. Estados Unidos acaba de realizar una emisión de $1 billón de dólares, $1 billón de dólares, es decir, $1 billón nuestro, porque los miles de millones para ellos son lo que para nosotros es billón, son trillones en la designación anglosajona, que va a volcar al mercado para cubrir las necesidades de financiar el gran gasto público que se va a tener principalmente en la parte sanitaria y particularmente el de la salud. Europa
la Comunidad Económica Europea ha hecho una expansión de 750.000 millones de dólares, Italia 350.000 millones, perdón, de euros, la Comunidad Económica también de euros, España 200.000 millones de euros, es decir, cifras siderales que jamás hubieran estado en la imaginación de ninguno de los clásicos ni de la ortodoxia, y que siempre ha sido demonizada esta expansión monetaria por justamente una corriente que van a ver ustedes ahí en el capítulo 1, que es el monetarismo, para el cual todos los problemas de la economía pasan por la corriente nominal del sector público. Entonces, todas esas cosas, lo que vamos a ver en esta visión nuestra, que no es la de las finanzas públicas, de la hacienda pública, sino de la economía del sector público, están instalados en el corazón de la sociedad y del debate. Entonces, esta es la diferencia particular que tiene esta cátedra. ¿Por qué? Porque lo hacemos desde una perspectiva heterodoxa. ¿Qué significa heterodoxa? En realidad, las divisiones en economía siempre son bastante difíciles o bastante borrosas. Da la impresión como que los ortodoxos son los malos y los heterodoxos son los más buenos. Y no es una cuestión metodológica de enfoque. La ortodoxia hace un abordaje de la economía o de los aspectos de la economía, particularmente en el caso nuestro, la economía del sector público, desde una perspectiva eminentemente matemática, econométrica, modelizada, y tiene esta perspectiva, lo que ustedes han visto seguramente en las anteriores materias, tanto de macroeconomía como de microeconomía, de que si X, entonces sí. Entonces, esa es la diferencia que también hace a la materia. Nosotros no estamos vinculados, como tienen otras visiones más ortodoxas o neoliberales, a la microeconomía, al individuo económico, sino a la macroeconomía. Para atrás vamos a estar relacionando conceptos de la macroeconomía y para adelante conceptos de la política económica. Yo también soy el profesor de una de las materias con este enfoque de política económica, una materia que ustedes van a tener en el segundo cuatrimestre y que podrán optar por la cátedra nuestra o por la cátedra del doctor Gay. Eso queda a elección de ustedes. Entonces, ese es el primer aspecto, ese es el enfoque. ¿Cuál va a ser la metodología? Bueno, la metodología justamente nosotros entendemos pedagógicamente que el proceso de aprendizaje es gradual y progresivo, que tienen que ir aprendiendo en forma escalonada a lo largo del cuatrimestre, para lo cual nosotros los proveemos de notas de clases, que es la bibliografía de la materia, que antes eran las clases grabadas por el centro de estudiantes, después tenían muchos errores, entonces empecé a corregirlas y ahora terminaron siendo prácticamente de notas de cátedra, que ustedes tienen y van a tener en el aula virtual. En cada solapa van a tener capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 7. Ya vamos a ver el contenido de cada uno de los capítulos. Ya está puesto el capítulo 1. Pero ¿qué pasa? Esto es lo que les estoy diciendo. Que cuando yo armé la nota de cátedra del capítulo 1, todavía no estaba la emergencia de la pandemia. Entonces ahora tengo que cambiar varias cosas. Esto para que tomen en cuenta la dinámica que tiene el proceso del aprendizaje. Por eso hay muchas cosas que yo las voy a ir redefiniendo y que se va a ir mejorando. Para lo cual yo también les voy a avisar cuando esté definitivamente. Bueno, esta es la nota de cátedra. Pero tienen uno para aquellos que quieran ir avanzando en el proceso de aprendizaje y en la lectura. Y también nos vamos a valer de
un PowerPoint, de PowerPoint, que son esquemas que utilizo en las clases presenciales, que no sé si será para el 13 de abril, ojalá, pero por ejemplo, los análisis ortodoxos de la pandemia, los análisis estadísticos, matemáticos, las proyecciones, que son un instrumento súper importante y que permiten planificar la evolución y el nivel de contagio de la enfermedad, indican que el tope de la pandemia va a ser el 25 de mayo. O sea, el tope de infectados va a estar ahí el 25 de mayo. Por lo tanto, yo no sé qué va a decidir tanto la presidencia como el Ministerio de Educación como la Universidad Nacional respecto a la cuestión presencial. Pero de acá al 13 de abril, a largo plazo, todavía vamos a seguir en contacto por estos medios virtuales. Entonces van a tener PowerPoint, nota de clases, puede que haya algún paper particular que se lo remita, la nota de clase lo va a hacer, le va a decir, vaya al libro Economía del Sector Público de Salvador Trever, que es mi maestro y fue el titular de esta cátedra, y la de Política Económica Argentina. Y en ese caso se va puntualmente un capítulo, se les explica de qué página, y ustedes van a la biblioteca, lo ven. Pero esto vamos a ir viéndolo sobre la marcha. Entonces, esto en cuanto a los teóricos. En cuanto a los prácticos, nosotros denominamos clases activas. El sistema tradicional presencial, ¿cómo es? Nosotros le damos un material que ustedes ya tienen en una solapa del aula virtual que se llama clases activas, en la que tienen el programa, la primera parte del programa, porque después vamos a agregar cuestiones puntuales sobre un tema de mucha actualidad que cuando nos juntamos a definirlo, lo establecimos como el tema de la deuda externa. Porque en ese momento de lo que se discutía la deuda externa sigue siendo un tema muy importante y muy candente, aunque creo que con el tema de la pandemia va a pasar a ocupar un segundo o tercer lugar. Lo mismo es un tema muy importante por estos ciclos que tenemos de endeudamiento, desendeudamiento y todas estas cosas. Vamos a ver puntualmente con un libro muy interesante de Noemí Brenta, una amiga mía, que que tienen ahí, ustedes los tienen bastante, otros papers. Este es un libro muy reciente y muy interesante, que es la historia de la deuda externa argentina del dictador Martínez de Oz a Macri, al presidente Macri, el presidente anterior, y vamos a ver cuál es la situación a través de distintos observatorios de deuda en la actualidad. ¿Cómo se maneja esto? Aparte de los trabajos prácticos que los auxiliares le van a proveer para que debatan también en forma virtual y en forma luego presencial, si volvemos a las aulas, se va a hacer por ahora provisoriamente a través del aula virtual, a través de estas plataformas para debates. Van a guiarlos en esos puntos para que ustedes puedan realizar la lectura y con la lectura puedan responder a los trabajos prácticos, la otra forma que ya van a ver con los auxiliares, que van a tener una solapa vamos a dividirlo en grupos para posteriormente las clases activas presenciales. Lo vamos a dividir en 4 grupos, pero provisoriamente están unificados los trabajos prácticos para todos los casos.
Van a trabajar en forma grupal con un grupo de 3 o 4 para, en definitiva, realizar un trabajo de investigación sobre el tema que tratamos en la clase activa, que vuelvo a repetir, es el tema de la deuda externa este año. ¿Cómo se hace un trabajo práctico? Bueno, ustedes tienen en la clase activa un PowerPoint que el primer día que tengamos clase presencial yo les voy a explicar, que es una forma en cómo ustedes eligen el tema, cómo eligen un tema porque les interesa, cómo plantean los problemas de investigación, cómo plantear las hipótesis, cómo elaborar, cómo plantear los objetivos para luego plantear las hipótesis, el objetivo general, los objetivos auxiliares, cómo practicar las hipótesis, cómo desarrollar ese trabajo, cuáles son las normas. Ustedes tienen las normas APA, que son de congresos de psicología ahí, para que aprendan a escribir y para que aprendan a definir trabajo, que después les va a servir para las tesis, porque seguramente este será en ustedes el primer título de grado, pero después harán seguramente especialidades, maestrías y doctorados, que hoy son muy importantes para la inserción profesional, académica o científica. Esto dependerá de qué área elijan ustedes para ejercer la profesión. Y el resultado de eso es una monografía que después van a defender en un coloquio con los auxiliares. Los requisitos para la regularidad, en principio, cuando era presencial, era el 80% de la asistencia, que va a seguir siendo si hay. Además de la participación y la realización de los trabajos prácticos y, vuelvo a repetir, el broche final, la realización de un trabajo de investigación que se plasma en una monografía, que en un tema específico que van a elegir ustedes, que pueden ser la deuda externa en un determinado periodo de la Argentina, en la presidencia de Macri, en la dictadura, en el kirchnerismo, en la actualidad, la relación de la deuda externa dentro de lo que es el presupuesto o algunos de esos aspectos. Y eso lo van a defender en un coloquio y con eso ustedes obtienen la regularidad. ¿Cómo se aprueba la materia? Con un examen escrito. Nosotros no tenemos régimen de promoción y no tenemos parciales. Es decir, en nuestra cátedra no hay parciales. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, creemos que el proceso de aprendizaje debe ser gradual y progresivo, de modo tal de que ustedes puedan incorporar ese conocimiento, porque es como funciona la sinapsis del sistema neurológico del aprendizaje, ¿no? Ustedes tendrán la experiencia de haber vivido pesadillas en que rinden un parcial y después se acuestan a dormir y despiertan ahogados en la noche, dándose cuenta que se equivocaron o no en alguna pregunta o en un multiple choice de algún examen parcial. Y eso tiene que ver con el hecho de que el cerebro sigue decantando el conocimiento. Entonces, esto es lo que tratamos nosotros de hacer, que el proceso de aprendizaje sea gradual y progresivo a través del tiempo. Cosa que cuando ustedes terminen el cuatrimestre tengan un conocimiento del tema específico que trataron en clase activa y de los temas del contenido de la materia. Decía, con la regularidad ustedes están en condiciones de rendir como regular. En el programa está explicado, que está en la presentación de la materia, el programa, en el link tienen el programa actual, no solamente el programa de clase activa en la solapa de clase activa, sino el programa de la materia en general. El examen, brevemente, porque después al final vamos a tener una clase específica, son 100 preguntas breves, una por cada capítulo. Ya les cuento qué tiene cada capítulo.
y un tema a desarrollar que es una franja de un capítulo. Es decir, es un tercio del capítulo en el cual ustedes desarrollan todo lo que saben de eso. Bueno, se aprueba con 4, que es el 40%, no el 50% como dice alguna resolución, pero y es una materia que habiendo estudiado, no leyendo, habiendo estudiado, no hay forma de que te vaya mal, porque no hay trampa, porque en el examen se puede preguntar, porque se puede preguntar todo, porque siempre respondemos, porque no hacemos trampa y porque no, nunca va a ocurrir aquello que alguna vez algún alumno me dijo: yo no voy a caer en la trampa de consultar en el examen, porque cuando consultamos en el examen nos hacen trampa y nos tienden una celada para que respondamos mal. Bueno, ese nivel de truculencia, para tranquilidad de ustedes, nosotros no la tenemos. Siempre respondemos bien, siempre los guiamos. El objetivo es que aprueben, el objetivo es que tengan un excelente rendimiento académico, pero para eso solo hace falta dedicarle tiempo y un poco de estudio. El contenido de la materia, en el capítulo 1 vamos a ver cómo evoluciona la doctrina económica, cómo pasamos del concepto de economía política de Adam Smith al de política económica de Keynes, la impronta de las guerras mundiales, de la crisis del 30, posteriormente las 3 décadas doradas de crecimiento, desarrollo que se realizaban bajo el esquema del Fordismo, cómo pasamos de la tecnología de producto a tecnología de proceso, y a medida que vamos viendo cómo evoluciona la economía, vamos viendo cómo evoluciona el pensamiento de la economía del sector público, cómo evoluciona la participación del sector público, cómo se va agrandando, cómo van las marchas y las contramarchas, ¿no? Vamos a ver un poco el esquema de la evolución del concepto de riqueza a través del tiempo, ¿no? Porque para la etapa esclavista el concepto de riqueza era el esclavo, para la etapa feudal el concepto de riqueza era la tierra, para la revolución industrial el concepto de riqueza era la producción, y esto es un aspecto muy importante que va a tener una vigencia bastante prolongada. Luego se produce la revolución científico-técnica, la impronta de las tecnologías, y hoy, fíjense ustedes, el concepto de riqueza ya no está ni en la tierra, ni en la producción, sino que se ha desmaterializado. Piensen ustedes en quiénes son las personas más ricas del mundo: Bill Gates, Jeff Bezos, el mexicano Slim, Warren Buffett, y fíjense qué hace cada uno. Slim es el dueño de Microsoft, hace software, conocimiento. Jeff Bezos es el dueño de Amazon, e-commerce. Warren Buffett es financista. Slim es dueño de comunicaciones. Fíjense, todas actividades que son total y absoluta inmateriales. Entonces dice, bueno, ¿qué tiene que ver? Hoy por hoy todo es inmaterial. ¿Cómo juega el rol del Estado? ¿Cómo juega el rol del Estado en todo eso? ¿Cómo juega la recaudación tributaria? Porque, por ejemplo, yo, ¿cómo hago para captar una riqueza que hoy es inmaterial, que están en las guaridas fiscales? ¿Cómo hago con eso? Yo le pregunto a ustedes, ¿qué rol tiene el Estado en todo esto? ¿Qué rol tiene el Estado en las nuevas tecnologías? Las grandes tecnologías, esto que estamos haciendo nosotros, el chat, esto, las pantallas táctiles. No solamente las pantallas táctiles, sino los chats, el WhatsApp. ¿Quién es el inventor de todo eso? Yo cuando pregunto esto en clase me dicen Bill Gates,
me dicen genios de la computación, y no. ¿Saben quién es el creador de todos esos grandes inventos del Estado? Está planteado en este libro, El Estado Emprendedor, que es de Mariana Mazzucco, que es un libro bastante reciente que nosotros vamos a ver en clase. ¿Por qué? ¿Quién es el dueño del Internet? El Estado norteamericano. Entonces, todo eso tiene que ver con el rol del Estado. En el segundo, eso es el primer capítulo, vamos a ver cómo llegamos a todas. En el primer capítulo, en el segundo capítulo, vamos a ver todo lo que es la planificación de la economía del sector público. Particularmente lo que es el presupuesto. ¿Qué es el presupuesto? O el possupuesto. ¿Por qué funcionamos? Ahora no tenemos presupuesto, por ejemplo. Porque hubo un presupuesto que planteó el gobierno anterior, que era un mamarracho, como fue lo anterior, como va a ser este. Hace poquito salió en los diarios, el gobierno va a redestinar 50.000 millones de pesos de las partidas para el coronavirus. Pero ¿va a redestinar de dónde? Entonces, vamos a ver qué es la planificación, para qué sirve, cómo es un instrumento de política económica, cómo es una herramienta de programación, todas estas cosas muy importantes. Eso es el capítulo 2. Vamos a ver cómo evolucionó la presupuestación a nivel internacional y particularmente en Argentina. Tercer aspecto que vamos a ver, capítulo 3, el gasto público. Cómo evolucionó el gasto público. Esto de que se achicar el Estado, agrandar la nación. Nosotros a través de los capítulos vamos a ir derribando varios mitos de la economía del sector público, ¿no? Un gran mito que lo planteó la dictadura y que lo plantean otros del pensamiento anarcoliberal, es que achicar el Estado es agrandar la nación. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver cómo evolucionan los gastos a nivel internacional, en Argentina, en las 3 jurisdicciones, nación, provincia, municipio. Todo esto en relación al gasto público. El capítulo 4 está referido a la recaudación tributaria, ¿no? El elemento de financiamiento más importante que tiene el gasto público. Si es solo para esto, si se buscan objetivos extrafiscales, que si se trata de inducir a través de los tributos a una determinada conducta de los agentes económicos o no. Vamos a ver los efectos macro y microeconómicos de los impuestos, cómo son los impuestos a nivel internacional, cómo cobran los países desarrollados. Vamos a debatir bastante sobre eso y lo vamos a tener también en la clase activa. El capítulo 5 esto es la única materia que da este aspecto específico, es la nuestra, que es la empresa pública, ¿no? Algo que se entierra y se desempolva con mucha facilidad. Hoy el mundo está interviniendo todos los sistemas del sector salud, está interviniendo todo el sistema de salud privado, las clínicas privadas. Italia nacionalizó clínicas, México acaba de intervenir todo el sistema de salud privado. Entonces vamos a ver las marchas y las contramarchas del rol del Estado como empresa, ¿no? Las formas que adoptan, los efectos macroeconómicos y todas estas cosas. El capítulo 6 es el que reforzamos con las clases activas. Las clases activas siempre son un refuerzo a un capítulo en particular. El capítulo de deuda externa. No solamente vamos a ver no solamente vamos a ver deuda externa, vamos a ver en general deuda. Lo vamos a ver desde una perspectiva tanto interna como externa, tanto en pesos como en dólares. Ustedes van a ver en las clases activas
qué es una deuda externa, a qué obedece el concepto de deuda externa. Y vamos a ver la evolución histórica, que también la van a ver en las clases activas, por lo que vamos a ir bastante rápido. Y el capítulo 7 vamos a ver el aspecto más importante, porque la visión nuestra, no solamente de las finanzas públicas, que tiene que ver con la economía política, sino con la política económica. Una de las grandes patas de la política económica es la política fiscal. Entonces es muy importante que hagamos la política fiscal desde esa perspectiva, ¿no? Desde la acción del Estado para lograr resultados macroeconómicos. Vamos a ver qué es la política fiscal, cómo evoluciona en el tiempo. Este es el contenido, esa es la bibliografía, y adicionalmente hay otro aspecto muy importante, que es que siempre vamos a estar trabajando con documentación estadística, en cuadros Excel que yo voy a ir poniendo en el aula virtual. ¿Por qué digo que voy a ir poniendo? Porque esa información es muy dinámica y siempre pongo la última. Por ejemplo, en el capítulo 2 de presupuesto va a ir la última información del presupuesto, de ejecución del presupuesto, de los resultados de los presupuestos, de la gestión presupuestaria, temas muy importantes. Entonces, lo van a tener en su debido momento con el cronograma como quede. Ustedes en el programa tienen un cronograma, pero lo vamos a ir redefiniendo en función de cómo evolucionen los acontecimientos. En el capítulo 3 van a tener estadísticas sobre gasto público, gasto consolidado, gasto internacional en Argentina. Van a tener una gran cantidad de gastos particulares en empleo público, en inversión, en muchas cosas. En el capítulo 5, todo estadísticas sobre el sector público. En el capítulo 6, estadísticas sobre la deuda externa. Y en el capítulo 7, ya hablando de política fiscal, no hay una gran cantidad de estadística, alguna muy puntual que vamos a mostrar en el PowerPoint y no en cuadros estadísticos. Esto es más o menos lo que vamos a ver. Esta es la metodología en la que vamos a desarrollar. Estos son los conceptos que vamos a vertir a lo largo del cuatrimestre en función de cómo se hayan dado los acontecimientos. Bueno, vuelvo a repetir, voy a enviar al foro de participantes un mail ahora inmediatamente, ni bien termine de subir este video, en el que detallo todo este aspecto y la división por apellido de los grupos. Por la atención, muchas gracias desde la intimidad de mi hogar.